Bueno, buenas tardes. Todo se acaba. Ustedes habrán visto que por primera vez en mi keynote hay un título que fue publicado antes. Y es un poco provocativo, ¿no? Bueno, esa era la intención. Necesitamos hacer una charla provocativa. Bueno, todo es bárbaro mientras no tengo que tocar estos botones. Nos encontramos con una frase que nos emociona, que nos representa, The Power of Doing. Y este ha sido el lema del evento y de repente puede llegar a ser el lema de la compañía. ¿Y por qué? Alguien puede pensar que es presuntuoso. ¿Por qué tenemos el poder de hacer? Y en estas cosas generalmente hay dos componentes: la aptitud y la actitud. Y la más importante siempre es la actitud. La aptitud puede educarse, pero a quien no tiene la actitud es inútil tratar de dársela. Nosotros creo que esto de alguna forma nos representa, no nos describe, pero nos caracteriza. ¿Y por qué? Bueno, si nos situamos en el comienzo de los tiempos para Genexus, Nicolás y yo estábamos detrás de lo que parecía una quimera en aquel momento: automatizar todo aquello que sea automatizable en el desarrollo y mantenimiento de sistemas. Nosotros creíamos en eso, que quizá nadie más creía en eso, ¿no? Y tuvimos muchas dificultades. En general, cuando ustedes van a hacer algo nuevo, van a encontrar muchas dificultades. Pero una fundamental que nos ayudó mucho es que nos encontramos con un problema mucho más grande de lo que pensábamos, un problema multidimensional. Y nosotros concluimos que era muy difícil resolverlo con programación manual. No sé si era imposible o no, pero por lo menos era muy difícil y no estaba a nuestro alcance. Y ahí nos defrontamos contra la llamada inteligencia artificial. Y en algún sentido, la década de los 80 era muy parecida al momento actual, porque había una fuerte euforia sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, supervalorada probablemente. Los hechos demostraron que era supervalorada. Y parecía la panacea, parecía la solución a todos los males. Y nosotros, esto puede ser la solución a resolver un problema tan grande. Porque para resolver un problema con un programa
hay que transformar el problema, que es un conjunto enorme de reglas, en un algoritmo y después escribir el algoritmo como un programa. Eso es muy difícil y está lleno de errores. Nos pareció que era una gran solución para nosotros, una gran oportunidad la inteligencia artificial. Claro, hay un detalle menor, pero que tenía su importancia. Nosotros no sabíamos nada de inteligencia artificial. Entonces, en general, los equipos de inteligencia artificial en aquel momento de auge, donde los inversores de riesgo perseguían a las empresas de inteligencia artificial, en general trabajaban con dos equipos. Un equipo que eran los expertos en inteligencia artificial y otro equipo que eran los expertos en el dominio del problema. Bueno, nosotros éramos dos, bastante atrevidos quizá, y nosotros integrábamos los dos equipos. Como expertos en el problema, que los éramos, consultores en el área de base de datos y demás, bastante conocidos. En el momento parecía el punto fuerte. Y en cuanto a inteligencia artificial no sabíamos nada. Entonces, ¿cómo se arregla cuando no sabe nada? Aprendiendo. ¿Y cómo es la forma de aprender? Bueno, podríamos decir, vamos a hacer un máster, un doctorado. Bueno, quizá no lo pudiéramos pagar, pero eso podríamos discutirlo. Pero lo que era claro es que no lo podíamos hacer porque no teníamos tiempo para hacerlo. La educación formal no nos podía ayudar. Entonces, la forma es aprender haciendo. Y nos fue bien con eso. Y conseguimos resolver el problema. Y ya al fin de la década, lanzar GeneXus como una primera aproximación a lo que queríamos. Pero el hacer eso y al tener fe y decisión y sudor y lágrimas para hacerlo, nos dio algunos bonus. Uno, había un problema que teníamos muy a menudo. Cuando uno está investigando, cuando no hay caminos, porque nadie lo hizo antes, se hace camino al andar y es lo único que hay, a uno se le ocurren muchas ideas. Y muchas de esas ideas las descarta porque no son buenas o no aplican. Pero hay ideas que parecen muy buenas. ¿Y qué se hace en ese caso? Y en ese caso se hace un prototipo para validar esas ideas. Se programa, se prueba y después digo sí o no. Solo que un prototipo hecho con métodos tradicionales nos llevaba 1 o 2 semanas. Y eso era muy caro para nosotros. Usando métodos y herramientas de la inteligencia artificial, de repente el mismo prototipo lo conseguíamos hacer en 2 o 3 horas. Y supongo que descartaríamos las mismas ideas, pero era mucho más barato. El otro bonus que nos dio ese periodo fue más importante. Nosotros concluimos rápidamente que no funcionaba, ¿qué cosa? Aquella que pensábamos que es donde teníamos la fuerza.
nuestro papel como expertos en el dominio del problema, que era nuestra fuerza. Pero veíamos que, ¿cuál era la historia? El experto va dando conocimiento y ese conocimiento lo pasamos a algoritmos y codificamos los algoritmos. El problema no estaba, como podríamos pensar, en codificar los algoritmos. El problema estaba en la fuente del conocimiento. Los humanos, expertos en algo, siempre pensamos que sabemos del tema todo. Y eso nunca es cierto. Pero además, en esa comunicación siempre hay una fuerte subjetividad. Nosotros pensábamos que eso nos pasaba a nosotros por nuestro particular problema y por nuestra ignorancia a priori de la herramienta inteligencia artificial. Entonces, nosotros concluimos, ya que como expertos nos servimos para esto, vamos a obtener el conocimiento de otro lado. Vamos a arrancarle el conocimiento a los datos. Y eso fue un fuerte bonus que nos dio el destino. Porque al final de la década estábamos lanzando GeneXus. Y al final de la década también, en el mismo momento, casi todas las empresas de inteligencia artificial estaban entrando en bancarrota. Y después, los hechos, mucho después, demostraron que el problema eran las fuentes del conocimiento. Y la inteligencia artificial volvió a ser exitosa fundamentalmente a partir del 2010, cuando consigue, a partir de datos, obtener el conocimiento que necesita. O sea, el destino nos ayudó y nos dio una ventaja de 20 años con esa dificultad. Pero volvamos. Entonces, el poder de hacer es muy importante, pero no como un eslogan. El poder de hacer basada en aprender haciendo. Y esto es absolutamente general. Esta es la base de cualquier investigación hoy. Y esta será la base de los nuevos sistemas de educación que se impongan en todo el mundo cuando nos convenzamos que el enseñar es una cosa que empezamos a hacer hace 500 años, no tiene futuro, que hay que cambiar el énfasis de enseñar a aprender y hay que cambiar el énfasis del profesor al alumno. Y esto se aplica para todo. Pero íbamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y es increíble. Todo el mundo habla de inteligencia artificial y todo el mundo tiene sus opiniones. Yo diría que hay solo una cosa que tenga más expertos que la inteligencia artificial en el mundo, y es el fútbol. Porque todos los habitantes de este planeta entienden que conocen el problema y opinan, y algunos vamos un poco más allá y somos suficientemente osados hasta para
escribir sobre el tema. Pero la inteligencia artificial es mucho más seria que el fútbol. Y tiene, para bien o para mal, va a tener en el mundo repercusiones muy importantes. Entonces, me preocupa que se hable de cosas como si el robot puede tener sentimientos. O si hay problemas éticos de los cuales debemos proteger a los robots y sobre todo protegernos de ellos para que no nos ataquen. Señores, eso es ciencia ficción. En realidad, hemos avanzado mucho, sobre todo en estos últimos 8 años de inteligencia artificial. Pero la cosa no es tan sexy como la gente piensa. Lo que tenemos hoy, lo que el mundo tiene, y es muy importante, son un conjunto de algoritmos. Algoritmos con los cuales conseguimos obtener conocimiento nuevo, operar con ese conocimiento y obtener resultados que de otra forma no podíamos obtener. Basado en esos algoritmos y basado en un tremendo aumento de la potencia computacional. Entonces, ¿cómo estamos con eso? Se están haciendo, la repercusión en el mundo es enorme, en todas las actividades hay algo de inteligencia artificial. No, en todas las actividades hay problemas que podían resolverse ayudados por la inteligencia artificial, y es una cosa muy diferente. Pero lo que hay fuerte investigación. Y hay un primer nivel alto, que sería el descubrimiento. Y ese nivel alto está reservado a enormes empresas con muchos recursos, con grandes equipos de investigadores, ¿no? Y con tiempo dedicado para esto, tiempo y dinero y talento muy grande dedicado para esto. En el mundo occidental, que es el que yo razonablemente conozco, son unas muy poquitas empresas. Básicamente, Google, IBM, Microsoft, SAP. ¿Podría haber alguna otra? Me dice, ¿por qué no Amazon? ¿Y por qué? Amazon tiene el porte y los recursos para hacerlo, pero se dedica a muchas cosas, no puso el foco. ¿Por qué no Apple? Porque el interés de Apple es periférico. No le interesa la investigación profunda que nos interesa a nosotros. De momento, al menos. Desde luego que hay otros jugadores. Como vimos en algunas de las exposiciones, hay algunos jugadores importantes, por ejemplo, en China. Pero ¿cuántos son en total en el planeta? 10 empresas, no son. Y estas empresas desarrollan tecnología valiosísima, ¿no?, de grandes repercusiones y bastante difícil de usar. Y este es el primer nivel.
Si tuviéramos solo esto, solo esas empresas podrían desarrollar cosas con inteligencia artificial, porque esto no está a nivel del común de los mortales. Después existe un segundo nivel. Yo le llamaría domesticación. ¿Quiénes son los jugadores? Bueno, primero los mismos jugadores, que en un segundo, después esos descubrimientos los transforman en APIs y en productos donde de alguna manera esconden la complejidad y lo hacen más fácil de utilizar. ¿Y quiénes más? Bueno, aquí no hay un problema de que se necesita enormes empresas. Aquí se necesita mucha imaginación y agilidad. O sea, no puede haber un sistema de toma de decisiones lento, por ejemplo. Aquí las decisiones hay que tomarlas en el momento y son muchas. Bueno, puede haber un montón. La primera, GeneXus. ¿Y por qué? Bueno, porque somos un domesticador desde el comienzo de los tiempos. O sea, siempre hemos hecho esto con las más diversas tecnologías. De alguna forma, creamos una capa de abstracción y hacemos que todo sea más fácil y que el que realmente lo va a usar no necesite conocer y meterse en toda una serie de complejidades. Lo mismo que hacen los demás, pero nosotros estamos en nuestra cancha. Tenemos la experiencia de haber hecho siempre. ¿Y quién más? Y puede haber un montón. ¿Cuántas? 20 empresas, 2.000, 200.000. Bueno, no lo sé, pero 20 empresas me parece un número razonable, porque todos hemos aprendido que reinventar la rueda no es un buen negocio para nadie. Entonces, si sumamos, estamos pensando de repente en 30 empresas, algunas muy grandes, pero ninguna de esas 30 empresas tiene la vocación de ir a hacer sistemas para los clientes finales. Todos tenemos la vocación de hacer productos para que terceros sean los que resuelvan los problemas. Entonces, tenemos una enorme tecnología, pero estamos lejos de los problemas reales. Y existe otro nivel, o debería existir por lo menos, el de la solución de problemas reales de empresas reales. Y aquí se necesita mucha gente y muchas empresas. ¿Y qué perfil precisamos? ¿Precisamos especialistas en inteligencia artificial? No. Desde luego que tener un conocimiento conceptual de la cosa siempre ayuda, en particular ayuda a sentirnos bien. Pero la tecnología, el problema de la tecnología y su uso viene resuelto. Entonces, lo que se necesita no son especialistas. En el siglo pasado era el siglo de los especialistas. Parecía esencial ser especialista. Este es el siglo de los generalistas. Necesitamos gente que vaya al cliente final, entienda su negocio, encuentre dificultades y oportunidades y sea capaz de describir con razonable objetividad esas dificultades
esas oportunidades. Y esto no existe. Y si no conseguimos crear esto, todo va a ser un gran desastre. Aquí somos todos socios. Todos necesitamos, no somos competidores. Si el mercado es infinito y la posibilidad de hacer cosas con las manos de los que estamos involucrados es muy pequeña. Lo que se necesita es muchos esfuerzos para desarrollar ese mercado. En particular, hay una serie de preguntas obvias, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Bueno, de nuevo, hay algunas de esas preguntas que ya vienen contestadas en los productos que todos los jugadores hacemos. Pero hay las preguntas que no pueden venir contestadas. ¿Dónde? Eso es del otro lado del mostrador. Eso es en la casa del cliente o del prospect. En principio, parecería ideal que el tal cliente o el prospect tenga el profesional adecuado. Pero no es fácil. ¿Hay algún otro recurso? Sí, hay algún otro recurso, mucho más directo. Y son las grandes, medianas y pequeñas casas de software que atienden a esos clientes finales y que acaban conociendo y entendiendo su negocio tanto como el personal del cliente. ¿No? O sea, ustedes, necesito llegar a ustedes y yo necesito llegar a la comunidad GeneXus, pero cada uno de todos esos jugadores necesita llegar a su ecosistema, ¿no? ¿Y cuándo? Esa es otra pregunta. El cuándo señala grandes diferencias. El cuándo para el cliente y el cuándo para mí. Entonces digo, el año que viene voy a tener tal cosa y me maravillo con lo que voy a tener. Ese es mi cuándo, la próxima versión. Y el del cliente es aquí y ahora. Año que viene, eso no existe. Segundo, no se va a emocionar con la elegancia de mis soluciones. No me va a evaluar por eso. Va a evaluar la cosa por el resultado que tiene sobre su negocio, sobre su actividad fija. Y como decía, ahora. Bueno, y el qué es lo que hay que buscar. Entonces, pasemos por un momento a GeneXus, entonces, porque todo lo que he dicho es válido para GeneXus y es válido para los demás. ¿No? Bueno, tenemos una fuerte comunidad. Cuando Nicolás y yo empezamos esta caminata, hace 34 años, estábamos muy solos. Cuando no hay caminos, cuando hay que hacer los propios caminos y no hay precedentes, la soledad es enorme. Y de a poco eso fue cambiando porque hubo otros integrantes y hubo distribuidores y hubo partners, casas de software y hubo clientes y eso fue creando un ecosistema.
que entonces ni sabíamos que se llamaban así, ¿no? Y eso fue creciendo. Y eso hoy involucra de repente cientos de miles de desarrolladores en todo el mundo. Entonces, aquí hay una oportunidad enorme. ¿Cuándo? Ahora. Hay, para la comunidad GeNexus, hay una oportunidad, una ventana temporal, diría, de 2 años, donde hay que hacer cosas. Y para eso, bueno, ¿qué se necesita? Por un lado, GeNexus va a tomar algunas acciones formales de complementación, de coinnovación, etcétera. Pero no esperen por las acciones formales. Cada uno piense su parte. Y yo estoy pensando en 200.000 personas dedicándose a esto, que llenaríamos 3 estadios centenarios. No, de repente estoy pensando en empezar con 100 o con 200. Pero tengan claro que yo no los voy a escoger. Son ustedes mismos que se escogen. Son ustedes mismos que se postulan. Son ustedes mismos que se animan. Y luego se les aplicará lo que es inevitable en este planeta, y probablemente en cualquiera, la ley de Darwin. Y los que queden vivos serán muy exitosos. Entonces, es una oportunidad enorme para ustedes, para nosotros, para toda esta comunidad. Es una comunidad que tiene cerca de 4.000 personas participando en este evento, in situ, en presencia, y no sé, más de 20.000 participando. 20.000 era la cifra del año pasado, este año pienso que sea bastante más, participando, asistiendo a las conferencias en forma remota. Hay un enorme poder de hacer. Hagámoslo. Es una oportunidad que no se repite. Hay que animarse. Hay que salir de la zona de confort. Hay que embarrarse los zapatos. Y ciertamente todo esto tiene muchas satisfacciones y tiene riesgos. Y si no hay riesgo nunca se consigue nada. Y siempre hay, como todo, una fuerte cuota de coraje, sacrificio, sudor y lágrimas. A eso los invito. Muchas gracias.